Hay pueblos que la vida misma parece haber olvidado, lugares donde el polvo se pega a la garganta y la esperanza se seca como las milpas bajo el sol inclemente. Este es uno de esos pueblos, uno de esos rincones perdidos donde el hambre camina de la mano con la humillación y donde un hombre llamado Jacinto arrastraba sus días como quien arrastra cadenas invisibles que le pesan más que el hierro. Jacinto no era viejo, pero la vida lo había encorvado, como si llevara sobre sus hombros el peso de 50 años más. Sus manos, agrietadas y callosas, temblaban no por la edad, sino por las noches en vela, por el frío que se metía hasta los huesos en su rancho de adobe y techo de palma que dejaba pasar el agua cuando llovía. Su mujer, Refugio, lo miraba con esos ojos cansados que ya no pedían nada, porque sabía que no había nada que pedir. Sus 3 hijos, flacos como espigas en sequía, se dormían cada noche con el estómago vacío, con ese llanto silencioso que duele más que cualquier grito. Pero lo peor no era el hambre, lo peor era la burla. Don Severiano, el hacendado del pueblo, se reía de él cada vez que lo veía pasar por la plaza. Cuando Jacinto pasaba frente a la cantina, los hombres que bebían tequila barato le gritaban insultos que rebotaban en las paredes como pedradas. «Te llaman el muerto de hambre, Jacinto», decían entre carcajadas que sonaban a metal oxidado. «Eres menos que una bestia, menos que el perro que come las sobras de la cocina de don Severiano». Y Jacinto bajaba la cabeza, apretaba los dientes hasta que le dolían las mandíbulas y seguía caminando con ese paso arrastrante de quien ya no tiene orgullo que defender. Si disfrutas este tipo de historias que te ponen la piel de gallina, no olvides suscribirte al canal, no abras la puerta y activar la campanita para no perderte ninguna leyenda. Aquí te traemos las historias más oscuras del folclore, esas que se cuentan en voz baja cuando cae la noche. Las noches eran lo peor para Jacinto, cuando el pueblo se quedaba en silencio y solo se escuchaba el aullido de algún perro callejero o el crujir de las maderas viejas. Él se sentaba afuera de su rancho a mirar el cielo negro, sembrado de estrellas que parecían burlarse de él desde lo alto. Se preguntaba por qué había nacido, por qué Dios lo había traído a este mundo solo para sufrir, solo para ver cómo sus hijos se consumían día tras día. La rabia le subía por la garganta como bilis amarga y apretaba los puños hasta que las uñas se le clavaban en las palmas. Una madrugada de octubre, cuando la niebla bajaba del cerro como un manto gris que se arrastraba entre las calles de tierra, Jacinto no pudo dormir. El hambre le retorcía las tripas, pero era otra cosa lo que lo mantenía despierto, algo que no podía nombrar, pero que sentía como un peso helado sobre el pecho. Se levantó despacio para no despertar a Refugio, se puso su sombrero viejo y su jorongo raído, y salió a caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran donde quisieran. El pueblo dormía bajo esa niebla espesa que olía a tierra húmeda y a ceniza. No había luna esa noche, o al menos no se veía detrás de las nubes bajas que cubrían el cielo como un sudario. Jacinto caminaba con la cabeza gacha, pensando en nada y en todo a la vez, cuando de pronto se dio cuenta de que sus pasos lo habían llevado hasta el camposanto. Las cruces de madera y las lápidas de piedra se alzaban entre la niebla como dientes rotos, y el silencio allí era tan profundo que dolía en los oídos. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones, y quiero saber si tú también has escuchado leyendas como esta en tu región.
Jacinto se detuvo frente a las rejas oxidadas del cementerio, sin saber muy bien por qué había terminado allí. Quizás porque los muertos ya no podían burlarse de él, porque entre las tumbas al menos no había ojos que lo miraran con desprecio. Se quedó ahí parado, respirando ese aire frío que le quemaba los pulmones, cuando escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Era un susurro, apenas un murmullo que venía de algún lugar entre las tumbas. Una voz que sonaba como si alguien arrastrara palabras desde el fondo de un pozo. «Jacinto», decía la voz. «Jacinto, hombre olvidado. Jacinto, hombre sin nombre ni respeto». El campesino sintió cómo se le erizaba cada pelo del cuerpo, cómo el sudor frío le bajaba por la espalda a pesar del frío de la madrugada. Quiso correr, quiso gritar, pero sus piernas no le respondían, como si hubiera echado raíces en ese mismo lugar. La voz volvió a llamarlo, más clara esta vez, y con ella llegó un olor penetrante a flores marchitas, mezclado con tierra recién removida. Ese olor inconfundible que solo se encuentra en un lugar, junto a los muertos. La niebla pareció moverse, arremolinándose entre las cruces como si tuviera vida propia. Y entonces, entre las sombras y la bruma, Jacinto vio algo que le arrancó el aliento de los pulmones. Una figura alta y delgada se dibujaba al fondo del cementerio, una silueta que no parecía del todo sólida, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. La figura no se movía, pero Jacinto supo, con esa certeza que no necesita explicación, que lo estaba observando, que lo había estado esperando. Y en ese momento, mientras el mundo entero parecía haberse detenido y el silencio se volvía tan denso que podía cortarse con un cuchillo, Jacinto supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar en su desesperación, era el precio terrible que tendría que pagar por ese cambio. La figura no se movía, pero Jacinto sentía su presencia, como se siente el peso de una piedra sobre el pecho cuando uno tiene pesadillas. El aire se había vuelto más denso, más frío, y ese olor a flores muertas y tierra húmeda se intensificaba con cada segundo que pasaba. El campesino quiso correr, quiso gritar, quiso hacer cualquier cosa menos quedarse ahí parado como un idioto frente a esa sombra que no debería existir. Pero sus piernas no le respondían, y su voz se había quedado atrapada en algún lugar profundo de su garganta. La figura comenzó a caminar entre las tumbas con pasos que no hacían ruido, deslizándose sobre la tierra como si flotara a unos centímetros del suelo. Conforme se acercaba, Jacinto pudo ver que llevaba una túnica oscura que se confundía con la niebla, y que donde debería estar su rostro solo había una oscuridad más profunda que la noche misma. Las manos de la figura, largas y huesudas, sobresalían de las mangas como ramas secas de un árbol muerto. Cuando finalmente se detuvo frente a las rejas del cementerio, a apenas unos pasos de donde Jacinto temblaba de miedo, una voz salió de esa oscuridad. Una voz que sonaba como 100 voces susurrando al mismo tiempo. «Jacinto», dijo la voz, y el nombre resonó en los huesos del campesino, como si lo hubieran pronunciado desde dentro de su propio cráneo. «Sé quién eres, sé lo que sufres, sé lo que deseas en lo más profundo de tu corazón podrido por la humillación». La figura extendió una de sus manos hacia él, y Jacinto vio que sus dedos eran largos y afilados, con uñas negras como el carbón. «Vengo a ofrecerte lo que ningún hombre te ha dado jamás, una oportunidad». El campesino sintió cómo la lengua se le despegaba del paladar seco. «¿Quién eres?», logró balbucear con una voz
que no reconocía como suya. «¿Qué quieres de mí?». La risa que siguió fue terrible, como el sonido de huesos rompiéndose, mezclado con el viento que silba entre las grietas de una tumba. «Soy quien viene por todos al final», respondió la figura. «Soy la que no distingue entre el rico y el pobre, entre el poderoso y el miserable. Soy la muerte, Jacinto. Y he venido porque tu desesperación grita tan fuerte que la escuché desde el otro lado del velo». Jacinto sintió que las rodillas le flaqueaban, pero algo en las palabras de esa criatura lo mantenía en pie. «Una oportunidad», repitió con voz temblorosa. «¿Qué clase de oportunidad?». La figura inclinó lo que debía ser su cabeza, y aunque no tenía rostro visible, Jacinto supo que lo estaba observando con una intensidad que le quemaba el alma. «Te daré riquezas», dijo la muerte, con esa voz múltiple que helaba la sangre. «Te daré respeto. Los hombres que se burlaban de ti se arrodillarán a tus pies. Tu familia nunca más pasará hambre. Tendrás tierras, ganado, todo lo que tu corazón miserable desea». El corazón de Jacinto latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Era imposible, tenía que ser una trampa, pero al mismo tiempo la tentación era tan grande que dolía. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía que no quería escuchar la respuesta. La muerte se acercó más, tanto que Jacinto pudo sentir el frío antinatural que emanaba de ella, un frío que no era del aire, sino de algo mucho más profundo y antiguo. «Quiero un favor», susurró. «Un solo favor que te pediré cuando llegue el momento. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, puede ser en 20. Pero cuando yo venga a cobrarlo, tú lo harás sin preguntas, sin dudas, sin negarte». Jacinto tragó saliva. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Pensaba en sus hijos, en sus caras hambrientas, en los ojos cansados de refugio que ya no brillaban como antes. Pensaba en don Severiano y en todos los hombres que lo habían pisoteado como a un insecto. Pensaba en las noches de humillación, en el hambre que le roía las entrañas, en esa vida miserable que no merecía el nombre de vida. Y entonces, con una voz que salió de lo más profundo de su desesperación, dijo: «Acepto». La muerte extendió su mano huesuda, y Jacinto, con dedos temblorosos, la tomó. El contacto fue como meter la mano en agua helada, tan frío que quemaba, tan intenso que por un momento pensó que se le congelaría el brazo entero. Un relámpago de dolor le atravesó el cuerpo y vio imágenes que se sucedían una tras otra en su mente. Monedas de oro cayendo como lluvia, un rancho grande y hermoso, ganado gordo pastando en campos verdes, la cara de don Severiano retorciéndose de envidia. Y luego, al final de todas esas visiones, vio algo más, una figura oscura esperándolo al final de un camino, una figura con los brazos abiertos y una sonrisa que no era humana. Cuando Jacinto abrió los ojos, estaba solo. La niebla se había disipado como si nunca hubiera existido, y el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. El cementerio lucía tranquilo, silencioso, como cualquier otro cementerio a esa hora de la mañana. Pero Jacinto sabía que lo que había vivido no era un sueño. Lo sabía porque en su mano derecha, en el centro de la palma, había una marca que antes no estaba. Una pequeña quemadura en forma de cruz invertida que ardía como si acabara de ser hecha con un hierro al rojo vivo. Se miró la mano con una mezcla de terror y fascinación. La marca pulsaba con un dolor sordo pero constante, recordándole que el pacto era real, que había vendido algo que no podía recuperar.
Pero en ese momento, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y púrpura, Jacinto no pensaba en las consecuencias. Solo pensaba en que su vida estaba a punto de cambiar, en que por fin dejaría de ser el hombre olvidado, el hombre que todos pisoteaban. Se puso de pie, se sacudió el polvo del pantalón y comenzó a caminar de regreso a su rancho con pasos que ya no eran los de un derrotado. Eran los pasos de un hombre que acababa de hacer un trato con la muerte misma y que aún no sabía el precio terrible que tendría que pagar cuando llegara el momento de cobrar. Los meses que siguieron al pacto fueron como un sueño del que Jacinto no quería despertar. A la semana de aquella madrugada en el cementerio, encontró enterrado junto a su rancho un cofre lleno de monedas de oro que brillaban como pequeños soles. No preguntó de dónde venían, no quiso saberlo. Simplemente las tomó y comenzó a comprar tierras, ganado, semillas. En menos de 6 meses, el rancho miserable de adobe se había transformado en una hacienda respetable, con paredes de piedra y techo de teja. Sus hijos ya no lloraban de hambre, y Refugio volvía a sonreír con esos ojos que habían recuperado su brillo. Pero lo mejor, lo que realmente le llenaba el pecho de una satisfacción oscura y dulce, era ver las caras de los que antes se burlaban de él. Don Severiano ya no lo miraba con desprecio, sino con una mezcla de envidia y desconcierto que Jacinto saboreaba como si fuera miel. Los hombres de la cantina, que antes le gritaban insultos, ahora le quitaban el sombrero cuando pasaba, murmurando saludos respetuosos que sonaban a miedo disfrazado. Jacinto había dejado de ser el muerto de hambre para convertirse en don Jacinto, el hombre próspero que había salido de la nada, como si la fortuna misma lo hubiera bendecido. Pero la fortuna no tuvo nada que ver con aquello, y en el fondo de su corazón, Jacinto lo sabía. Las pesadillas comenzaron 3 meses después del pacto. Al principio eran vagas, confusas, imágenes de sombras que se movían al borde de su visión mientras dormía. Pero con el paso de las semanas, las pesadillas se volvieron más nítidas, más reales, más aterradoras. Soñaba que caminaba por un camino interminable, rodeado de niebla, y que al final del camino había una figura alta y oscura que lo esperaba con los brazos abiertos. Soñaba que la marca en su mano ardía hasta convertirse en un agujero por el que se le escapaba el alma. Soñaba que su reflejo en el espejo no era él, sino otra cosa, algo con ojos vacíos y una sonrisa demasiado ancha para ser humana. Jacinto intentaba ignorar las pesadillas, convencerse de que eran solo producto del cansancio o de la comida pesada antes de dormir. Pero su cuerpo sabía la verdad. Cada mañana se despertaba empapado en sudor frío, con el corazón latiendo como si acabara de correr una carrera. La marca en su palma había comenzado a dolerle constantemente, un dolor sordo y pulsante que no cedía ni con las hierbas que Refugio le preparaba, ni con las oraciones que el cura del pueblo murmuraba sobre su mano. Y había algo más, algo que no se atrevía a contarle a nadie. A veces, en las noches más oscuras, escuchaba pasos en el techo de su hacienda, pasos lentos y pesados que se arrastraban de un lado a otro como si alguien estuviera paseándose allá arriba. La noche en que la muerte vino a cobrar era una noche sin estrellas, una de esas noches en que el cielo parece una boca negra que se traga toda la luz. Jacinto estaba sentado en su estudio, contando las ganancias del mes, cuando sintió que el aire de la habitación cambiaba. Se volvió pesado, denso, difícil de respirar.
Las velas que iluminaban el escritorio comenzaron a parpadear, aunque no había corriente de aire, y el olor inconfundible a flores marchitas y tierra húmeda llenó el espacio como un veneno invisible. Jacinto dejó caer las monedas que tenía en la mano, y el sonido del metal golpeando la madera resonó como campanas fúnebres en el silencio. La figura apareció en la esquina del estudio, materializándose de la nada como humo que toma forma. Era la misma presencia de aquella madrugada en el cementerio, la misma túnica oscura, las mismas manos huesudas, la misma ausencia de rostro, que era más aterradora que cualquier cara deformada. «Ha llegado el momento, Jacinto», dijo la muerte con esa voz múltiple que hacía vibrar los huesos. «Es hora de pagar tu deuda». El campesino se puso de pie con piernas temblorosas, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta como un animal salvaje. «¿Qué quieres?», logró decir. «Mi vida, es eso lo que quieres. Llévala, pero deja a mi familia en paz». La risa de la muerte fue terrible, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Tu vida», repitió con algo parecido al desdén. «Tu vida miserable no vale nada para mí, Jacinto. Lo que quiero es algo mucho más valioso. Quiero que sirvas. Quiero que te conviertas en mi cobrador, en mi mensajero entre los vivos y los muertos. Quiero que camines entre dos mundos por toda la eternidad, que lleves mi mensaje a aquellos cuya hora ha llegado, que veas a tu familia envejecer y morir sin poder tocarlos, sin poder hablarles, sin poder hacer nada más que observar desde las sombras como un fantasma atrapado entre la vida y la muerte». El horror de esas palabras cayó sobre Jacinto como una losa de piedra. «No», susurró, pero su voz no tenía fuerza. «No, por favor». La muerte extendió su mano y de la palma de Jacinto comenzó a salir un humo negro que se enrollaba en el aire como serpientes venenosas. El campesino sintió cómo algo se rasgaba dentro de él, algo fundamental que lo mantenía atado a este mundo. El dolor era indescriptible, como si le arrancaran el alma centímetro a centímetro. Gritó, pero su voz ya no sonaba humana. Su cuerpo comenzó a volverse translúcido, a perder sustancia, a convertirse en algo que ya no era carne ni sangre, sino pura esencia condenada. Y mientras su forma física se desvanecía, lo último que vio fueron los ojos de Refugio, que entraba corriendo al estudio, su cara deformada por el terror al ver a su esposo disolviéndose en el aire como humo. Desde esa noche nadie volvió a ver a Jacinto, al menos no como el hombre que había sido. La hacienda quedó vacía, y aunque Refugio y sus hijos siguieron viviendo allí por un tiempo, terminaron abandonándola porque las noches se llenaban de susurros y pasos que no pertenecían a nadie vivo. La gente del pueblo comenzó a contar historias sobre una sombra que aparecía en las encrucijadas a medianoche, una figura alta y oscura que se paraba frente a las casas de aquellos que estaban a punto de morir. Decían que si mirabas bien, podías ver que esa sombra tenía los ojos de Jacinto, esos ojos que ya no eran humanos, sino pozos negros de desesperación eterna. La historia del campesino que pactó con la muerte se convirtió en leyenda, en advertencia, en cuento que las abuelas contaban a los niños para enseñarles que nada en este mundo es gratis y que hay precios que son demasiado altos para pagar, porque Jacinto obtuvo lo que deseaba: riquezas, respeto, poder. Pero lo que no supo hasta que fue demasiado tarde es que la muerte no cobra en monedas ni en años de vida. La muerte cobra en eternidades, y una vez que le entregas tu alma, nunca, jamás la recuperas.
Si estas historias te estremecen tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal No Abras la Puerta para más leyendas del folclore que te pondrán la piel de gallina. Porque el terror no está solo en las películas, está en las historias que nuestros abuelos contaban junto al fuego, en las leyendas que aún hoy se susurran en los pueblos cuando cae la noche. Y recuerda, cuando escuches pasos en el techo o veas una sombra donde no debería haberla, quizás sea Jacinto cumpliendo su condena eterna, viniendo a recordarte que algunos pactos nunca se rompen.